partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Estamos hoy con un programa muy especial porque no podíamos dejar de lado el tema de la reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Biden y de la nueva administración. Este programa llega a ustedes a través de la radio difusión venezolana, a través de la pionera de la radiodifusión venezolana rcr750.com, en cuya dirección se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González, y en la conducción este servidor Tomás Páez. Este programa se está retransmitiendo, se conecta directamente la gente de Macor TV en el estado de Florida para difundir el tema de la diáspora y las iniciativas de la diáspora. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, gente muy trabajadora, gente además que hace un trabajo muy especial en Estados Unidos. Ellos son Niurka Meléndez y Héctor Arguinzones. Nos pareció que era lo más lógico dedicar el primer segmento del programa al tema de Estados Unidos por la importancia que tiene. Viene precedido el tema en Colombia del estatuto de tratamiento temporal a los migrantes venezolanos. Y en el caso de Estados Unidos, Biden ha tomado una decisión importante, pero queremos que sean ellos, Niurka y Héctor, que además fundaron y dirigen una organización que hace labor social, de orientación, de asistencia, de apoyo con el idioma, digamos, una labor social impresionante que genera mucha confianza. Entonces, de verdad, gracias Niurka y Héctor por estos minutos, pero que nos hablen ustedes, que sean ustedes, nos pongan en palabras cómo beneficia esto a los venezolanos, genera estos problemas con los que están solicitando asilo, ¿cómo lo ven ustedes? Así que echen ustedes todo el cuento, tienen el tiempo para ello. Ay, vale, muchísimas gracias, profesor, por tomarnos en cuenta, considerarnos y darnos esta oportunidad en su programa. Agradecidos de estar aquí hoy y sí, profesor, la noticia fue una excelente noticia recibida la tarde del lunes pasado, no solamente para nosotros, sino para toda la comunidad para la que trabajamos, porque a pesar de que es temporal, solo por 18 meses, si la comparamos con lo que recientemente hizo el gobierno de Colombia, todavía sigue siendo y representa un alivio migratorio para todos los venezolanos que en los Estados Unidos se encuentran o bien en un estatus irregular o en un limbo legal migratorio. Esto último me gustaría conectarlo con la pregunta que hace usted con relación a si esto de alguna manera prela o bloquea algún proceso que esté abierto por solicitud de asilo. La respuesta es no. Esto es un beneficio migratorio, no es un estatus migratorio, es un alivio, un beneficio migratorio que permite a aquella persona que está, por ejemplo, con un pending, con un caso de asilo, acogerse a él para, en caso de, si su caso no es lo suficientemente fuerte, me refiero al asilo, no es lo suficientemente sólido para lo que son los criterios de acá, ojo, para lo que son los criterios de las políticas migratorias de acá, bueno, está acogido con una protección de deportación por 18 meses hasta el 9 de septiembre del año que viene, por 18 meses, y también pudiera, a través de este beneficio migratorio, solicitar una autorización de empleo que perfectamente puede ser concebida, ojo, siempre y cuando esta persona cumpla con los requerimientos de elegibilidad que ya aparecen publicados en la única página oficial de los Estados Unidos que está vinculada con todo lo relativo a los asuntos migratorios. Digamos, para esto califican todas las personas que son irregulares, digamos, esa persona que decidió que llegó a Florida o llegó a Nueva York o llegó a Texas
y decidió pasar, después de los 6 meses de permiso turístico, quedarse en el país trabajando, no sé, en un restaurante, trabajando en una fábrica, trabajando en un delivery. ¿Eso beneficia a esa persona? Sí, sí, correcto. Y recuerden que además de eso, también existe la otra figura, la que fue aprobada por la administración previa, la administración saliente, es el DED. En caso de que una persona no califique, no llene los requisitos para el TPS, porque hay algunas excepciones, por eso en el webinar que hicimos la semana pasada le insistíamos a las personas que cada caso es particular y que por favor se asesoren con un abogado de inmigración. Sobre todo los abogados que están autorizados por la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos. Pero en síntesis tienen estos dos beneficios migratorios para acogerse y los dos les dan permiso de trabajo y los dos difieren la deportación hasta que no se tome una medida contraria. Correcto. Aquí yo creo que el punto ni siquiera un punto de peligro, pero sí el punto que pudiera causar no inconvenientes, pero sí, bueno, hay que buscar las pruebas, es demostrar al gobierno de los Estados Unidos que estabas al momento de ambos decretos o ambas órdenes. En el caso del TPS estamos hablando del 9 de marzo de este año y en el caso del DED estamos hablando del 19 de enero. Pero nuevamente, ambas figuras, o en el caso del TPS, programa humanitario, y en el caso del DED es como más una orden ejecutiva, ambas figuras ya están, para el venezolano, ya están publicadas en la página de USCIS, que es USCIS, y allí dan todas las indicaciones que deben presentar las personas elegibles para poder acogerse a este beneficio. Y además de eso, profesor, aunado para ampliar un poquito sobre la pregunta que hizo de a quiénes protege, fíjese que esto fue por decreto. Y la ley que se estaba discutiendo para ser aprobada vía Congreso contemplaba, por ejemplo, la HR 549, que solamente protegía a aquellos que habían llegado desde el 2014 hasta el momento que se aprobara. Pero en este caso no hay un límite de entrada para la persona, es decir, una persona que tenía 5, 10 y hasta 15 años también puede acogerse a la medida del TPS si en algún momento su condición irregular, se quedó en condición irregular migratoria. Ajá, y yo podría, sigo preguntando porque son las preguntas que yo podría viajar a los Estados Unidos en este momento y acogerme a eso, o debería estar en los Estados Unidos para poder acogerme a eso. Es correcto, usted debió haber estado en los Estados Unidos al momento de que esto fue, en el caso del TPS, designado y en el caso del DED anunciado. Usted tenía que estar en los Estados Unidos. Allí es donde entra el detalle que le comenté anteriormente, en donde es el nacional de Venezuela quien tiene que demostrar que estaba aquí. ¿Cómo? Bueno, una cuenta bancaria, un recibo o un contrato de su casero, del lugar donde vive alquilado, detalles, correcto, recibos de servicios, de pagos de servicios básicos, algo que demuestre que usted ha tenido vida continua y habitual acá en los Estados Unidos, desde mucho antes de que esto fuera designado para el TPS y anunciado para el DED, ¿no? Entonces, todas estas pruebas pueden complementar ese pequeño detalle que sigue siendo un problema grande, profesor, en nuestra comunidad, acá en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, sigue siendo un gran problema porque hay muchísimas personas que simplemente no tienen la identificación vigente o el pasaporte vigente porque simplemente no tenemos forma de ni siquiera tener una prórroga, ni siquiera empezar un trámite para renovarlo. Esto no existe, pero estas opciones son como una alternativa para al momento de este beneficio migratorio, que no es una visa, no nos van a enseñar nada en el pasaporte, simplemente un beneficio que se aprueba y queda con validez dentro de los Estados Unidos. Como nos piden una identificación, bueno, llevar estos complementos que de alguna manera justifiquen, bueno, mira, que mi pasaporte, por ejemplo, está vencido. Claro, pero si yo tengo, digamos, imagínate que además ocurre, no es que no es incapacidades, no tengo a quién recurrir, y eso me podría amparar a mí sin tener ese documento, no, el TPS. No, porque tienes que buscar, bueno, ahí es cuando nosotros entramos con lo que son los casos muy particulares, profesor, ¿ves? Entonces, hay llave, porque puede existir un gestor, puede existir de estas personas que sin duda pueden pescar en río revuelto,
cuando este tipo de situaciones está allí, ahorita vigente y latente, pero sin duda allí es cuando un abogado especialista en asuntos migratorios en los Estados Unidos es clave para guiarte y tenerte de la mano. Venezolano, la partida de nacimiento. Ok, bueno, entonces tengo que pedir con mis familiares en Venezuela que manden la partida de nacimiento y ya luego cuando llegue acá, traducirla. Pero entonces, ¿cómo, por si acaso, la partida de nacimiento, como no tiene foto, no es lo suficiente? Entonces, ¿cómo justificar que yo no tengo consulado? Conoce mejor de lo que son las leyes y las políticas migratorias en este país, para poder de alguna manera convencer pues, al oficial que va a recibir en un sobre, nunca te va a tener de frente, todo eso es por correo, que va a recibir, bien sea por correo o vía online, toda esa información y no la devuelva, pues. La esperanza es que, así como se tomaron en cuenta toda la situación del país para designar a Venezuela con el TPS, también se tome en cuenta esta problemática con la identificación que existe. Es decir, se está reconociendo, y tiene toda la razón, y me encanta que lo menciones, Héctor, porque se está reconociendo una condición país que pone en peligro a un nacional de ese país de regresar allí. Entonces, considera esa misma condición de país, ojalá, ¿no? Ese es el trabajo que todavía queda por hacer, profesor. No solamente para reconocer aquellas solicitudes de asilo que están pendientes por más de 3, 4, 5 años, en un estatus de pendiente que coloca a la persona, a las familias, al individuo venezolano en un limbo legal migratorio. Entonces, considera esas mismas condiciones que tiene actualmente el país para pasar las situaciones de asilo en lugar de individuales como un grosso modo que violenta sistemáticamente los derechos humanos de las personas, y al mismo tiempo entender que no existen instituciones, que no hay simplemente instituciones en Venezuela, que lo que para ellos pudiera ser fuera de contexto, fuera imposible, en Venezuela es una realidad. No hay instituciones. Un venezolano no tiene forma, y sobre todo fuera de Venezuela, no tiene forma de poder sencillamente emitir un documento tan básico y tan necesario como es tu cédula de identidad, o en este caso el pasaporte. Niurka y Héctor, de verdad que yo les agradezco mucho el espacio que nos han cedido. Después de esta explicación, a mí me queda más claro, espero que a nuestra audiencia, tanto en Estados Unidos como en el mundo, también le haya quedado más claro. Hay una cosa con la que me gustaría cerrar este segmento, que cuando yo les pregunté si podían cedernos estos minuticos para hablar con nuestra audiencia, tú me enviaste en el chat un comentario de una persona que dijo que sentía que estaba como en el cielo, digamos, la alegría de poder que han recibido ustedes, porque ustedes han desarrollado una intensa actividad de información, etcétera. ¿Nos lo pueden decir en 2 minutos, minuto y medio, qué es lo que nos queda? Profe, le voy a decir, recibimos mensajes de agradecimiento, mensajes de alegría, personas llorando, pero una de las cosas, y lo comentamos en una entrevista que tuvimos este viernes también, una de las cosas que nos hizo sentir de mucho orgullo, porque refleja mucho el concepto de integración y ciudadanía como comunidad fuera de Venezuela, es comentarios como: lo logramos, lo hicimos, porque fueron muchos los trabajos de incidencia que desde nuestros espacios, desde lo que podíamos hacer desde nuestro lado, lo hicimos, y lo hicimos con gente de nuestra comunidad. Y obviamente la alegría no paró y todavía no para de dejarse sentir por parte de ellos. Sí, claro, pero es que lo que me comentaste también, es que lo que me dijiste que te comentó una persona, a mí me sonó a gloria. Héctor, ¿tú quieres cerrar, por favor? Sí, uno de los comentarios que también nos ha llenado más es que nunca perdimos la fe, sobre todo desde que empezó la campaña, porque esto del TPS venía siendo una opción desde hace más de 5 o 6 años, pero no fue sino hasta el 2019 cuando se introdujo formalmente una ley, o sea, para que fuera aprobada la ley del TPS en el Congreso aquí en los Estados Unidos, que se comenzó a trabajar arduamente por la campaña. Y año tras año, mes tras mes, de estos 2 años que pasaron, estuvimos de la mano con la comunidad, y todos ellos les agradecemos mucho también, porque a todos los que participaron enviando correos, enviando mensajes de texto, incluso hasta llamadas telefónicas a sus representantes para decir: yo apoyo el abrir muchas puertas en el futuro a corto plazo. Y para cerrar, profe, ahora sí le prometo, porque sé que quedan pocos minutos, y esto es el comienzo de una carrera que no ha terminado, porque la idea es obviamente conseguir un ciudadano, seguir creando esa conciencia acerca de lo que todavía sigue ocurriendo
en Venezuela que sigue produciendo este desplazamiento masivo y esta crisis de movilidad humana de nosotros como venezolanos. Ustedes vienen haciendo un trabajo en serio, déjenme felicitarlos por eso, felicitarlos también a ustedes por el trabajo y a toda la comunidad por el logro que producen resultados. Mil gracias por su tiempo, porque no queríamos dejar que esta información quedara en el aire. Iba a pasar unas cuantas semanas antes de poder entrevistarlos, porque sí los... Orgullo se me cuida. Gracias. Gracias. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR7. Las importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el ¿cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas, incisiva y audaz. María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes. Creando unos nuevos circuitos de levantamiento de plata negra, oscura, absolutamente ilegal, para financiar lo que queda aquí de nomenclatura chavista. Lamentablemente, el panorama de una variable que es fundamental, porque siempre decimos, sí, los venezolanos saldremos de esto el día que nos determinemos a salir de esto, y lo que importa es lo que decidamos nosotros acá adentro. Claro, porque si un pueblo donde el actor llamado Estados Unidos de América es tan fundamental, yo recelo bastante de que a esta altura, por las cosas que estamos viendo, por los enlaces que estamos viendo entre distintos factores, pensar... Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Desde los sectores y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Bueno, ya de regreso estamos en nuestros siguientes segmentos con una invitada muy querida, además muy trabajadora, pero antes de darle la palabra, porque acabamos de cerrar con esa información, no queríamos dejar pasar mucho tiempo sin informar acerca de la decisión del gobierno de Biden en Estados Unidos y el tratamiento particular hacia la diáspora venezolana, porque eso nos da pie para entender un poco y ver qué es lo que está ocurriendo en otros países. Colombia acaba de reconocer, abrir un ejemplo global de cómo se gestiona la migración, mientras que en Perú, y por eso nuestra invitada es de Perú, mientras que en Perú hubo una diputada que hace un tiempo, en algún momento de la historia, el candidato Salaverry, porque hay campaña electoral y en las campañas electorales se buscan enemigos o se inventan enemigos. En este caso, Salaverry inventó no existe tal relación entre la diáspora y la delincuencia, y menos entre la diáspora venezolana y la delincuencia, aunque incluso hay algunos venezolanos en Perú que piensan eso.
Es decir, y crecen las falacias y los mitos alrededor de lo que es el migrante, es decir, esa cosa que es el enemigo, el que me va a quitar el trabajo, el que me va a cambiar la cultura, etcétera, etcétera. Además, en países que son ellos mismos países de emigrantes. Hay peruanos en todos lados, hay colombianos en todos lados, como hay venezolanos hoy en todos lados. Pero tenemos una invitada muy especial, Ana Isabel Ballarino, que es economista y sociólogo, es máster en ciencias políticas, pero además es miembro de la Unión Venezolanos en Perú, es decir, conoce esa realidad, viene trabajando con la comunidad. Perú es el segundo país de destino de los venezolanos. Hay quienes dicen que es 1 millón, hay otros que dicen que es 1.200.000 personas, dependiendo de la fuente, pero en todo caso, es el primer país con solicitudes de asilo. Más del 50% de las solicitudes de asilo de los venezolanos se han hecho en Perú, casi 500.000 solicitudes de asilo. Entonces, bueno, Ana Isabel, primero gracias por cedernos este espacio, por tu tiempo, para conversar sobre estos temas. Perú está en un momento político, se está fraguando, pareciera, se está utilizando en ese contexto a la diáspora venezolana como el enemigo. Bueno, Tomás, para mí un gusto estar acá y más bien muchas gracias a ti por la invitación, siendo como eres, bueno, una de las grandes autoridades en el tema de la diáspora venezolana en el planeta Tierra, porque realmente creo que no hay un espacio del planeta donde no haya un venezolano, una venezolana, un emprendimiento venezolano también. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un fenómeno que no es la primera vez que lo vemos acá en el Perú. Yo llegué en junio del año 2018 y este es el tercer proceso electoral que me toca vivir acá en el Perú. El primero fue las elecciones al Congreso, el segundo fue cuando el presidente de alguna forma convocó a nuevas elecciones para reelegir diputados, y ese proceso que se generó en el año 2019 culmina con este proceso del 11 de abril, además una fecha como tan emblemática para nosotros los venezolanos, con unas elecciones generales donde en cada uno de estos procesos hemos visto cómo se ha utilizado la barajita, por decirlo de alguna manera, de la diáspora venezolana como un mecanismo de adhesión a una causa, ¿no? Lo desconocido siempre genera temor y genera angustia, y todo esto que tú has mencionado, bueno, estos venezolanos vinieron a quitarme mi trabajo, a quitarme los maridos, esa es una típica también, y a sembrar delincuencia, ¿no? Y ahí creo que ha jugado un papel fundamental los medios de comunicación, ciertos medios de comunicación que han exacerbado de manera realmente grotesca los pocos incidentes de crímenes cometidos o delitos cometidos por venezolanos y venezolanas en este país, ¿no? Como bien lo mencionas, hay estudios serios. De hecho, las cifras de la Policía Nacional del Perú indican que menos del 1% de los delitos cometidos en el Perú se deben a extranjeros de nacionalidad venezolana. Entonces, es realmente alarmante cómo se utiliza este argumento, ¿verdad?, de la delincuencia importada desde Venezuela para suscitar adhesiones a una causa política. Felizmente, debo mencionar que esto tiene eco en una minoría, realmente una minoría de la población peruana. Cuando tú conversas en la calle con distintas personas de distintos ámbitos, te das cuenta de más bien hay un agradecimiento
por parte del pueblo peruano por este intercambio de saberes, de haceres, de maneras que se dan entre pueblos que son hermanos, aunque suene cliché, ¿no? Porque la mayoría de los venezolanos que estamos acá estamos buscando mejorar nuestras condiciones de vida. Y desde Unión Venezolana en Perú, especialmente desde el área que yo dirijo, que es el área de emprendimiento, vemos cómo la gran mayoría de las personas que se han inscrito en nuestros programas, que empezamos con 60 personas inscritas en el primer programa de emprendimiento, luego tuvimos 250 y en el siguiente tuvimos 850 personas inscritas, no todas, no todas registraron por distintas razones que luego si quieres conversamos un poco más, pero todas esas personas están dispuestas a formarse, a fortalecer sus negocios, a aprender para poder mejorar su calidad de vida acá. Entonces es realmente una matriz de opinión que se genera que tiene muy poco eco. Y que tiene eco, digamos, en esta prensa amarillista estilo los tabloides del Reino Unido, ¿verdad? Que explotan y aprovechan, digamos, una circunstancia. O sea, es el retrato. Yo en estos días estaba viendo la última, o sea, la entrevista que le hizo Oprah Winfrey a Meghan y al príncipe Harry, entonces un poco para irnos a cosas más banales, pero realmente es increíble el paralelo que hay entre la prensa tabloide del Reino Unido y la de acá del Perú. O sea, tú te paseas por un kiosco aquí de periódicos y tienen afuera puestos todos la prensa, y realmente la prensa seria se puede encontrar con los dedos de una mano, ¿no? El resto justamente explota este lado morboso, este lado bien oscuro del ser humano, que es válido aquí y es válido en el Reino Unido también. Ana Isabel, la gente de la Universidad de La Sabana en Colombia, junto con la Austral, y han participado allí profesores de la Universidad del Pacífico de Perú y profesores de la Montoya, no recuerdo ahorita, la Universidad Montoya de Perú también. Hicimos un evento para trabajar el tema de cómo manejan los medios de comunicación el tema de la xenofobia, ¿no? Pero básicamente se montan sobre los mitos y falacias que tú acabas de señalar y enfatizar. Son los que generan violencia, vienen a destruir la identidad nacional, destruyen empleo, reducen salarios, cuando es todo lo contrario. De hecho, hay estudios que lo comprueban en el caso de Perú con datos. Hay varias preguntas que a mí me gustaría hacer para que las vayas respondiendo ahora y en el siguiente segmento, porque dentro de poco tenemos que ir a corte, que son... La primera es, hicimos un encuentro con la Asociación de Ingenieros Venezolanos en Perú y nos conseguimos con unos ingenieros que dirigen no sé cuántas cosas en la propia ciudad de Lima, que es Lima Callao concentra el grueso de la población en Perú. El tema del emprendimiento, hay varios esfuerzos a escala regional. Nos gustaría que nos hablaras de los resultados, de cómo lo han logrado. Dijiste ya del nivel de respuesta enorme. Y la otra cosa que nos gustaría es qué hace la asociación, cuáles son sus objetivos, cómo trabajan con la comunidad, etcétera, digamos. Entonces, si ves que te corto en algún momento, porque te voy a tener que cortar para ir al siguiente, a publicidad, no lo tomes a mal, por favor, pero conserva las preguntas para seguir en el diálogo. ¿Te parece? Claro, seguro. Si quieres empezamos por la última, un poco qué hace Unión Venezolana en Perú, ¿no? Unión Venezolana en Perú se constituyó, digamos, formalmente en el año 2017, sin embargo, un grupo de venezolanas y venezolanos radicados desde hace mucho tiempo acá en el Perú venía trabajando en pro del bienestar de la comunidad venezolana acá en este país. Cuando en el 2016, digamos, empieza la migración a aumentar, entonces, bueno, se
se da cuenta este grupo que dirige la asociación o que dirigía la asociación en este momento que había la necesidad de tomar algunas acciones para proteger a las venezolanas y venezolanos acá. Entonces es así como a través de la acción de incidencia se logra esta primera calidad migratoria especial, que es el permiso temporal de permanencia, que fue el primer país en la región que lo otorgó a venezolanos acá. Y eso se debe en gran parte a la acción, digamos, coordinada de Unión Venezolana en Perú para lograr esta calidad migratoria, lo cual ha permitido que muchas venezolanas y venezolanos, la gran mayoría, se encuentren en situación regular en el país. De hecho, en este momento el gobierno del Perú tiene una segunda convocatoria para regularizar a las personas que se encuentren en situación irregular. Entonces, cerramos acá. Conserva la idea para que la desarrolles en el siguiente segmento, después de publicidad, por favor. Seguro, Tomás. Gracias. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte. Empleo. Salud. Parapsicólogo Anthony. 0412-738-5289. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso con Ana Isabel Ballarino, economista y sociólogo, máster en ciencias políticas, miembro de la Unión Venezolanos en Perú. La interrumpimos, estaba presentando el trabajo que viene realizando la asociación junto a las 1,000 y tantas asociaciones diaspóricas que hemos documentado en el observatorio. Y solo queríamos aprovechar estas palabritas para, para seguir insistiendo en algo que decía Joseph Merck, el representante de ACNUR en Colombia, que lo tuvimos como invitado hace una semana, creo que fue, y nos decía Joseph Merck que no solo se trata de asistir de prestar asistencia, sino de generar proactividad, de generar crecimiento con ese programa de emprendimiento. Entonces, nos gustaría que conservaras la tuvieses presente en el momento de articular todas las respuestas que nos estás dando a las preguntas que dejamos formuladas anteriormente. Seguro, Tomás. Entonces, brevemente, para mencionarte las 4 áreas en las cuales, o los 4 ejes en los cuales está
trabajando Unión Venezolana en Perú. El primero es gobernanza migratoria, y entonces tiene que ver no solo con la incidencia política que se hace, popularización, sino con la asistencia a connacionales que necesitan orientación para regularizar su calidad migratoria en este país. El segundo eje es el área de vulnerabilidad, y aunque Unión Venezolana en Perú no tiene recursos propios y no cuenta con recursos para asistir, sí tenemos la capacidad de derivar los casos de vulnerabilidad, bien sea económica, bien sea por temas de salud, a otras instituciones que sí tienen recursos para atenderlos, para atender a nuestros connacionales directamente, bien sea instituciones del gobierno peruano o bien sea organizaciones tales como organizaciones del Sistema de Naciones Unidas u otras ONG que tienen capital y donaciones para hacer esto. La tercera área muy importante es un área de apoyo emocional. En este momento contamos con un proyecto financiado por el sistema, por la Oficina Internacional de Migraciones, y tenemos 11 psicólogos y un psiquiatra a la disposición. Bueno, porque con este tema de pandemia, o sea, súmale sal a la herida, ¿no? O sea, con el tema de la migración y encima de la pandemia, pues ha habido bastante inestabilidad emocional, y tenemos ese equipo funcionando en el momento que hace una gran labor. Y la última área es el área que hemos denominado medios de vida. Entonces esta área se divide en dos. Una tiene que ver con empleabilidad, y es cómo fortalecer para poder tener mayor éxito en una entrevista de trabajo, cómo elaborar un currículum bien hecho, cómo desarrollar una entrevista exitosa, etcétera. Tenemos toda esa área, que también incluye un aspecto muy importante, que es la homologación de títulos de distintas profesiones en el Perú. Empezamos por razones obvias, por todo el tema de salud, médicos y enfermeras. Hasta ahora tenemos unos 500 médicos ya con sus títulos homologados y trabajando en el sistema de salud peruano. Y bueno, hay otras profesiones que siguen: maestros, docentes, contadores, administradores, o sea, trabajo que se está haciendo en esa dirección. Y finalmente el área que yo dirijo, que es el área de emprendimiento, donde tenemos dos grandes programas, este que te mencioné, donde tenemos más de 1.000 beneficiarios en un programa largo que dura 8 semanas. Es un programa súper completo, de mucha demanda, donde el producto final de este programa son planes de negocio con la capacidad de ser sometidos a fondos concursables de capital semilla, que en este caso, a través de WOCU y un proyecto, el proyecto de inclusión económica financiado por USAID, se ha logrado que algunos de esos emprendedores que han pasado por nuestro programa puedan acceder a capital semilla, que bueno, que también impulsa. Y no solamente es el acceso a la capital semilla, sino también es la articulación con el mercado peruano a través de la Municipalidad de Lima, a través de otras gestiones que se están haciendo desde el proyecto. Entonces, excelente lo que acabas de decir, porque la visión nuestra no es entregar capital semilla por entregar capital semilla, sino fortalecer las competencias emprendedoras, porque entendemos, porque además muchos estudios así lo demuestran, que la posibilidad, digamos, de contribuir al crecimiento económico de un país siempre es del emprendimiento. Entonces, mientras fortalezcamos esas competencias emprendedoras, mientras fortalezcamos esos emprendimientos, vamos a tener mucho más éxito, ¿no? Entonces, eso, ya estamos llegando al final de nuestra tercera cohorte. Ha sido un gran reto, son 17 grupos en simultáneo, con un equipo de facilitadores que son venezolanas, y hay un peruano también. Entonces, bueno, yo me siento muy orgullosa del trabajo que venimos haciendo desde Unión Venezolana en Perú en ese sentido, porque realmente estamos empoderando a la gente. Por muy manida, muy trillada que suene la frase, estamos enseñando a la gente a pescar, ¿no? Y entonces, aprovechar sus talentos y sus habilidades para que puedan desarrollar exitosamente sus negocios y sus emprendimientos acá en el Perú. Entonces, esa es una de las, digamos, de las
banderas de nuestra organización y de la cual nos sentimos bastante orgullosos, con sus tropiezos como todo y con sus aprendizajes en el proceso y bueno, como toda ciencia perfectible, ¿no? Siempre mejorando ese proceso, pero creemos que es un programa novedoso, es el programa más ambicioso de formación emprendedora que tenemos en el Perú, bueno, que al menos que yo tenga conocimiento en este momento, y como de todas las cosas, siempre hay algo bueno. Aló. Creo que se nos fue creo que se cayó la conexión. Déjame escribirle a Ana Isabel diciéndole eso, pero en todo caso, aprovecho mientras retomamos la conexión, aprovecho para señalar, se fue por algún momento la conexión, Ana Isabel, Sí. Y aproveché para tomar la palabra. Porque lo que tú estás apuntando en relación con el emprendimiento, hace poco tuvimos una reunión global promovida por la Florida Global University, en la que participó el BID, Felipe Muñoz, la gente del Migration Policy Institute, que hizo un estudio interesantísimo que demuestra la inexistencia de relación entre la diáspora venezolana y la violencia en el Perú, como si, digamos, con unos datos que ya tú señalaste. En todo caso, pareciera que las organizaciones diaspóricas están desarrollando la estrategia de gobernanza de la diáspora, es decir, que no es solamente asistencia, que es necesario, por supuesto, hay venezolanos que la están pasando muy mal y necesitan atención y necesitan apoyo, sino que también los venezolanos desde que llegan aportan. El venezolano cuando se toma el cafecito, cuando llega al país o a la ciudad, llámese, no sé, Arequipa o Trujillo o Tumbes o Lima Callao, está tomando un café, está comiendo un sandwichito y eso dinamiza el mercado, porque cuando tú dices que hay 1 millón de venezolanos en Perú, es mucha gente multiplicada por lo que consume. Entonces, la demanda agregada que tienen los venezolanos estimula el crecimiento del empleo directo e indirecto, es decir, que dinamiza. Pero hay una pregunta que siempre me hacen y a mí me llama mucho la atención y te digo cómo respondo, a ver si te parece acertado, porque cuando me predicen, pero los venezolanos están trabajando en la economía informal, pero es que los peruanos también, el 70% de los peruanos trabajan en la economía informal. ¿Dónde quiere que trabaje recién llegado la economía formal? Oye, estás cambiando todas las reglas de juego de un país. En este caso, toda Latinoamérica, el empleo informal está entre el 50 y el 60%. En el caso peruano es un poco mayor, aunque es una de las economías que mejor crece en la región. Entonces tú dices, ¿cómo pretendes que entre en un sector distinto donde está la mayoría de los ciudadanos? Yo no sé si lo estoy respondiendo bien o no, pero cuéntame tú. Bueno, yo respondería exactamente lo mismo que respondes tú, Tomás, porque es más, es 75% de la economía. Lo que pasa es que, claro, las grandes mineras, que es de donde viene digamos, el mayor ingreso del Perú, compensa de alguna manera, pero en términos de personas, o sea, 75% de informalidad en el país, no puedes pretender, pues, que los venezolanos, sobre todo la última oleada de venezolanos que vinieron justamente cuando vine yo a partir del año 2018, que son las personas que tienen menos títulos universitarios, menos preparación, muchos más jóvenes, se insertan en un mercado que ya empieza con cierto recelo, ¿verdad?, hacia una avalancha a la cual este país, que fue un país que exportaba personas, empieza a recibir esta balanza. Entonces, yo no sé si es la respuesta correcta o no, pero ciertamente es la realidad. O sea, la realidad es que este país, el 75% de la economía es informal. Más bien nosotros desde Unión Venezolana en Perú, lo que estamos es promoviendo que todas las personas que pasen por nuestra formación de alguna manera se
regularicen, o sea, no constituyan una empresa, porque aquí afortunadamente hay distintos regímenes tributarios que permiten a las personas establecerse formalmente sin que impliquen un gran costo para ellas, sino aquí hay una categoría tributaria que se llama el régimen, el RUS, que es una persona natural que puede tener negocio, que lo único que tiene que pagar es 20 soles al mes. Entonces, claro, con 20 soles al mes es posible emitir boletas, estar legalmente y formalmente constituido y contribuir, digamos, a la formalización. Pero efectivamente la gran mayoría de las personas están en el sector informal. Ana Isabel, se nos acabó el tiempo, es implacable en radio y televisión, así que una cortísima despedida con algunas palabras para toda nuestra audiencia global. Gracias a ti por habernos concedido este espacio de tiempo, gracias por el trabajo que realizan, gracias por los logros que han alcanzado y por ese esfuerzo por mostrar la cara linda de Venezuela. Bueno, no, gracias a ti, Tomás, por darnos esta vitrina en mi nombre y en el nombre de Unión Venezolana en Perú para mostrar justamente la cara amable, la cara emprendedora, la cara trabajadora de la diáspora venezolana acá en el Perú, que realmente somos mayoría. Entonces, bueno, muchas gracias a ti y a toda tu audiencia por el espacio y la escucha. Gracias a nuestra audiencia global. Estaremos la próxima semana hablando con la diáspora, desde la diáspora, de los problemas de Venezuela y del mundo. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.